Nuevamente, ¿cómo está? Este es Sirio Medicina en Ser, un espacio creado para compartir bienestar. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico, especialista en medicina del dolor, medicina del deporte y trabajo como terapeuta sistémico también. Aquí en Sirio siempre queremos compartir información relacionada con la tranquilidad, la paz, la soledad, pero también enfocados en cómo manejarlo desde las diferentes eh, alternativas que tenemos en la consulta médica que realizamos. Nuestro enfoque es la medicina del dolor, pero muchas veces llegan pacientes a los que la intranquilidad, el desasosiego, el estrés, situaciones de su vida diaria hacen que se enfermen, que sientan que no pueden con ello. Y queremos empezar este video, este, esta nueva visión, basándonos en un libro. El libro se llama El elogio de la soledad. Es un libro realizado por un monje budista que a través de sus diferentes escritos ha ido investigando la relación del budismo con diferentes prácticas. Entonces ahí es donde está la diferencia. No vamos a hablar solamente de budismo. El budismo es una práctica filosófica espiritual muy importante. Puede ayudar mucho para encontrar esa mentalidad, esa paz, esa tranquilidad, pero en esta ocasión vamos a ir a una raíz en la que este autor nos explica que es combinado con las medicinas ancestrales. Nosotros aquí siempre hemos proclamado por el buen uso de las medicinas, por el uso adecuado, digamos que bien coordinado, bien dirigido, con personas o con profesionales responsables y conocedores, y pues nosotros estamos siempre procurando transmitir la mejor información. Entonces este libro, El ocio de la soledad, es una compilación de cómo el autor, que a través de muchos años, más de 25 años de práctica del budismo, de la meditación budista, llega a un punto donde dicen, sí, yo tengo una tranquilidad, tengo una paz, pero me falta y aún no lo consigo. Y entra en el camino de, de probar o de ingresar a las experiencias con las medicinas ancestrales, con las plantas psicodélicas. Estamos hablando del peyote, de los hongos, de la ayahuasca. Y en esa búsqueda del autor, de su, de su razonamiento, encuentra que puede ir más profundo de lo que la misma meditación budista lo lleva. Entonces, Bachelor, que es este señor, ya tiene unos cuantos años, ha estado siempre investigando cuál ha sido la mejor manera de entrar a las raíces más profundas de la mente. Para él, este libro fue una investigación de los diferentes, no solo autores, sino diferentes personas que habían entrado en una vida en soledad. ¿Y por qué es importante para él la soledad? Es porque en ese estado en el que la soledad se encuentra, se pueden hallar diferentes, eh, digamos que conexiones más allá de la filosofía, de lo mental, de lo espiritual. Él basa su libro en algo que se llama los cuatro octetos. Entonces, los cuatro octetos es uno de los derivados de las filosofías del Buda y comienza diciendo el ser oculto en su ser, el hombre sumido en sus turbias pasiones está lejos, muy lejos de la soledad. Y a veces pensamos que el aislamiento es estar en soledad, pero no siempre uno está unido con el otro, porque a veces el aislamiento puede ser un aislamiento mental, solamente mental, porque la persona no tiene la capacidad de relacionarse o sentirse bien con su entorno, y es lo que hemos querido relacionar aquí en la consulta, porque muchas veces nos llegan pacientes que sienten limitaciones para continuar su vida normalmente, que lo que han vivido que sea agobiante, que no se sienten capaces de levantarse, que la vida no les sabe a lo mismo, que no tienen ilusión, que no tienen la motivación, pero al mismo tiempo se sienten aislados de su entorno, de su familia, de su pareja, de su quehacer, de su trabajo,
porque la mente no coordina bien todo lo que pasa. Pero entonces aquí, este principio del ser oculto en su celda, a esta celda es lo que llama este autor la mente que a veces se vuelve para nosotros mismos un encierro, pues porque a veces estamos tan llenos de cosas, de adicciones, de pensamientos, de rutinas, de hábitos, que hacen que estemos enclaustrados, encostados en ese quehacer mental continuo. Entonces, la verdadera soledad es una forma de estar en el mundo que hay que cultivar. Entonces, él proclama a través de su libro diferentes miradas de la soledad, diferentes personas que se han ido a través del tiempo mirando o trascendiendo o viviendo comportamientos de soledad diferentes y que en esa vivencia de estar contemplando la vida desde otro punto de vista han encontrado respuestas. Primero de ellos el que nos cuenta el, el autor se llama Montaigne. Montaigne era un hombre pues adinerado de su época en 1600 algo que se va a vivir solo a una montaña para aislarse de la sociedad, porque consideraba que no aprendía ya más de lo que había aprendido. Y a través del tiempo, medida que pasa el tiempo, eso es como en un castillo donde él vive solo, donde le dejan los alimentos en la puerta o lo que necesita, y él mantiene continuamente en su búsqueda interior. Eh, pero al paso de unos pocos años, él entra en una depresión profunda y se da cuenta que su depresión está asociada, o su tristeza en ese momento está asociada a la falta de relacionamiento con los otros. Pero a pesar de eso, él trasciende esta incomodidad, este camino, comienza a escribir y escribe varios libros que posteriormente compartir y que son relevantes en esa época, en el siglo XVII, porque son como los primeros escritos sobre el aislamiento y la soledad. Pero aquí nos lleva básicamente a conocer que una persona se va a ir sola en una montaña, que muchas veces nosotros tratamos de tener unas prácticas meditativas. Entonces, la meditación se considera como un estado en el que podemos entrar y podemos encontrar tranquilidad y paz. Y existen unas prácticas que nos pueden llevar a eso. Entonces, está muy promovida, digamos que muy de moda, se promueve mucho el mindfulness, que es la atención plena, prácticas como el Vipassana, que es un retiro espiritual, o un retiro, más que espiritual, es un retiro de la mente, en la que se hace una práctica continua sobre el enfoque del cuerpo y las sensaciones. Pero aquí vamos, que estas diferentes prácticas, a pesar de que el autor era budista o practicaba la filosofía budista, hizo su inmersión en estas diferentes prácticas, comenzó a sentir la diferencia y la similitud de la práctica del budismo con las prácticas meditativas diferentes. Entonces, a pesar de que llevaba muchos años meditando, comenzó a comprender que había sensaciones que la misma medita o la misma filosofía budista no le daban respuesta. Eran respuestas, digamos que no eran plenas, eran parciales. Y en esa misma búsqueda de ese más allá, de ese más profundo, comenzó a investigar más y comienza a entender que meditar es la sensación de habitar un cuerpo. Para él la palabra en Pali, viveka, se ve reflejada posteriormente cuando él la primera vez que consume una planta ancestral, consume el peyote en México, viaja hasta allá y a través de un chamán hace ese viaje terapéutico, encuentra que realmente lo que ha estado buscando a través de sus múltiples prácticas durante muchos años es estar en soledad. Y ahí es donde él despierta aún más su interrogante personal de hacia dónde voy. Posteriormente, entonces, vuelve a revelarse ante él como cuál es la verdadera sensación o la verdadera conexión que tiene con su práctica budista. Y con sus investigaciones, pues vuelve al principio del Buda. No hay más Buda que la mente y no hay más mente que la de Buda. Y ahí es donde él
ya después de estar, como les digo, practicando mucho tiempo, comienza a mirar otros tipos de prácticas, otros tipos de prácticas relevantes sobre la meditación. Entonces también hace la práctica del Zen, es una práctica basada en el equilibrio, en encontrar el punto, eh, digamos que medio, y en hacer las paces con quién eres y quién eres. Entonces esa pregunta continua que le hacen algunas personas, pues por ejemplo cuando las quieren conocer, le dicen, ¿y tú quién eres? ¿O tú ¿Quién no? ¿Qué eres? Y recuerdo que en estos días miraba un video de Pablo de Olmos, que es un jesuita, y decía, nosotros podemos dar dos respuestas. Una respuesta simple, como decir, yo soy simplemente un hombre y hago esto, o una respuesta más trascendental, que es, soy un alma libre bajo el viento. Pero más allá de eso, siempre nos cuestionamos cuando nos hacen la pregunta realmente, ¿quiénes somos y para qué estamos? Entonces el autor en esta práctica encuentra una historia que se llama, de otro hombre que se llama Bob, es un escritor también, y él se va a vivir en una isla chilena, frente a las Islas Galápagos, solo. Habla con la gente del pueblo y mensualmente le mandan un barquito con sus provisiones, pero él se va a vivir solo en una isla. Y allá en esa isla encuentra que su día a día se vuelve una conexión con la soledad, pero comienza a escribir para romper esa rutina, siempre imaginando que lo que va a escribir en algún momento alguien lo leerá. Y esa soledad es lo que hace que se vuelva más asequible el aislamiento y el vivir solo. Duró muchos años en este proceso y a través de esa experiencia también escribió un libro. Posteriormente, el autor de nuestro libro El Ojo de la Soledad, este monje budista entra en la experiencia con ayahuasca. Y en esa experiencia con la planta maestra vive otro momento diferente, circunstancial en su vida. Y él cuenta que, a pesar de que había meditado muchas veces, y en esas meditaciones llegaba a unos estados de profundidad y tranquilidad, la experiencia con la planta fue totalmente diferente. Y ahí es donde él comienza a investigar qué personas a través de qué experiencias, no fuera solo meditativas, tenido conexiones trascendentales. Y nos habla de Agnes Martin. Agnes Martin es una pintora que también hizo procesos de aislamiento. Entonces ella se aislaba, se iba a pintar a una parte sola, duraba mucho tiempo. Este cuadro es como este es un cuadro de ella, y está este otro cuadro, se llama El amor lejano. Entonces son pinturas abstractas en las que prácticas meditativas en solo mirar este cuadro por un buen rato. Entonces, él describe esta pintura como si las líneas fueran infinitas, esas líneas blancas que atraviesan las líneas azules muy delgadas, y que eso se reflejaba un amor que fuera muy claro. Martin ha escrito algunos partes, capítulos, y su obra continúa, pero es trascendental, como esa mezcla de soledad, aislamiento y percepción se combina. Más adelante, en otra de las búsquedas de ese elogio a la soledad, el autor va a un retiro de llana. El retiro de llana es un retiro parecido al Vipassana, en el que el persona se centra a sentir eh, la respiración, las sensaciones, y finalmente todo lo que trasciende, todo lo que pasa lo lleva a una sonrisa. En esa sonrisa sale la llana a su encuentro. Y ahí hay un estado mental diferente. Pero en ese estado mental diferente hay una soledad íntima consigo mismo que le causa deleite, relajación, libertad, y ahí es donde está ese regalo de darse esa oportunidad. El Vipassana casi siempre son retiros de 10 días en los que uno se aísla, se incomunica,
pues el celular, no va a tener comunicación con otras personas de afuera, y se sienta sentir el cuerpo. Pero de primero se sienta a percibir zonas muy pequeñas, enfocadas del cuerpo, y después comienza a hacerse un escaneo. Y cuando pasa y trasciende todo ese dolor, porque estar sentado con la mente quieta es muy difícil, comienza a picar la nariz, comienza a doler la pata, comienza a sentirse las piernas cansadas, la espalda duele mucho, y trascender eso, poder pasar la incomodidad, que la persona cambie, modifique su estado mental. Entonces el Pasana es una de las técnicas, pero también está la Jhana. Jhana es un retiro con un poco más de emotividad, por decirlo así. Pero ambos retiros son trascendentales, son experiencias en las que si queremos soltar, por ejemplo, las adicciones, si queremos soltar eh, la mente, el estrés, es la oportunidad precisa y perfecta a través de estas herramientas. Finalmente, bueno, no final, pero sí, el autor habla de Aldous Huxley. Y Aldous fue una persona que experimentó, de los primeros que experimentó con la mescalina, con el LSD, plantas ancestrales a las que siempre se le ha rotulado, más allá de su poder enteogénico, su poder psicodélico. Y lo primordial es ese poder enteogénico realmente, es la capacidad que tiene la planta de llevarlo a estados mentales diferentes. Y cuando le preguntaron a Aldous Huxley cómo era una experiencia psicodélica, él recordó a Vermeer. Vermeer es un pintor de la también del siglo XVII, en que para él el arte de la pintura era detener la vida en sus momentos esenciales. Entonces, este es uno de los cuadros de Johannes Vermeer, en el que la cotidianidad tiene una simbología a través del color, de la expresión y la emotividad, que pareciera que estos cuadros estuvieran vivos. Y entonces ahí es cuando Aldo Sul le dice, a través de la experiencia que viví con la medicina ancestral, es como si volviera a revivir cada uno de mis momentos, era como darle vida. Y lo importante de de todo este video, de todo lo que hemos hablado, es esto, que tanto la combinación de la meditación o las medicinas ancestrales lo que hacen es una supresión de la red neuronal perfecta. ¿Qué es la red neuronal perfecta? La red neuronal es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de estar alerta, de estar atento. Es la capacidad del cerebro que nos dice, aquí estoy, yo soy el que comando y soy el que guío. Hijo, te pongo a respirar, te pongo a pensar, te pongo a comer, te pongo a caminar, te pongo a eh, motivarte, a emocionarte. Y cuando se suprime, cuando se apaga ese chip a esa red neuronal por defecto, es cuando se dan cuenta, o sea, entra la percepción más infinita del ser. Es como una mirada hacia adentro. Y esa mirada hacia adentro hace que haya una desconexión con lo que realmente todo, diariamente conocemos. Y ahí uno se puede hallar ante la vida con maravillado y mudo asombro, dice el autor. Y ahí cuando desconectamos, es una desconexión transitoria lo que ocasiona la meditación, lo que ocasionan las medicinas ancestrales, pero en ese momento en que se desconecta es cuando puede la persona conocerse interiormente. La meditación es un proceso largo, es un proceso que requiere práctica. Entonces, desde el budismo hablamos del Dharma, porque el Dharma es ese camino eh, en el que es un medio para alcanzar ese fin. Entonces, si mi meditación lo que quiere alcanzar es la paz y la tranquilidad, eh, la meditación es ese Dharma, pero no puede volverse la única herramienta. Y realmente lo que depende el budismo no puedes depender de herramientas, debes dejarlo atrás y seguir adelante, o si no, no alcanzarás tu objetivo. Y lo mismo se vuelve con las medicinas ancestrales.
Las medicinas ancestrales sí, son una herramienta, pero no puede ser dependiente continuamente. Y es lo que muchas veces le decimos a los pacientes. Tienes la experiencia, vas y tomas la planta, tienes un encuentro, un conocimiento, una reunión contigo mismo, no puede ser que cada vez que quieras tenerlo tengas que ir a la planta. Ya tienes la sabiduría, ya tienes la enseñanza que te dejó ella, ya te toca trabajar es por tu cuenta. Y lo mismo en la meditación, entras en ese estado y lo que te revelan en ese estado profundo de la meditación, esa es la gracia. Con eso ya tienes que actuar en tu vida real. Entonces a veces nos quedamos es en, quiero volver a estar en ese estado, tranquilo, para volver a sentirme bien. Y dice el autor, mis revelaciones más duraderas no se han dado cuando estoy sentado en el cojín, sino cuando estoy fuera de él. ¿Por qué? Porque eh, realmente la meditación no cambia el sentido de tu experiencia, le da un sabor diferente. Las medicinas ancestrales no van a cambiar como vives, sino que te van a dar una mirada mucho más amplia de qué es lo que has vivido para qué te sirve eso que has vivido. Entonces la idea de hoy, la idea de este corto video es no solamente compartirles este maravilloso libro, El Loto de la Soledad, sino esa mirada que a través de las prácticas espirituales filosóficas, llámese budismo, llámese zen, llámese religión, llámese cristianismo, práctica espiritual que tú tengas, te da una experiencia y esa experiencia te lleva a un estado. En ese estado donde entras a ti mismo y ahí te conoces. Y lo mismo hacen las medicinas ancestrales. Sin ser una filosofía en la que tenemos que tener unos conceptos, unas verdades, entra a través del proceso de conocerse a sí mismo. Pero con esa información, sea de la meditación, sea de la corriente filosófica, sea de la planta, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con todo eso que te muestra? ¿Qué te sirve? Para llevarlo a tu vida real. Bueno, entonces esa era lo que queríamos compartirles hoy. Este buen libro y este razonamiento, esta conclusión a la que llega el autor. La vida sabe mejor si sabemos compartirla. Y también si sabemos para qué nos sirve filosofía de vida. Seguimos en contacto, un abrazo y nos vemos en la próxima.